Hola de nuevo a todos. En esta ocasión vamos a ver funcionar por fin a este aparato y veremos un montón de dificultades que surgieron, sobre todo en la parte de alta frecuencia. Una parte de alta frecuencia que podía llevar construida más de 80 años y veremos todos los problemas que da la suciedad acumulada en este tipo de equipos. En primer lugar, haremos un repaso de cómo se ajusta la frecuencia intermedia en un receptor superheterodino. Para ello necesitaremos, en primer lugar, un generador modulado y un multímetro, preferiblemente de aguja, siendo en este caso de utilizar un polímetro de aguja, lo pondremos para medir tensiones alternas. Pondremos en serie un condensador de unos 20 nanos aproximadamente, porque los polímetros analógicos aún están en la escala de alterna debido a cómo está construida su rectificador, permite el paso de corriente continua. Con lo cual, con este condensador evitamos que la corriente continua que nos encontremos en el transformador de salida nos falsee las lecturas. Como decíamos, conectaremos el polímetro en el primario del transformador de salida en alterna en una escala de por lo menos 150 voltios, porque lo vamos a conectar a un sitio con tensiones bastante elevadas. También hay a quien le gusta hacer este ajuste a oído, con lo cual el polímetro no sería necesario, pero a mí particularmente me gusta más poner el polímetro porque tengo una indicación visual de la ganancia que estoy consiguiendo en la etapa de frecuencia intermedia. Por otro lado, empezaremos ajustando la segunda etapa de frecuencia intermedia. Conectamos nuestro generador modulado, le ajustamos para trabajar a la frecuencia intermedia, en este caso utilizamos alrededor de 470 kHz, lo ponéis en posición de modulación y en caso de ser esta variable, pues la pondréis a un 30%, un 50% de profundidad de modulación. Asimismo, pondréis el atenuador de salida como a la mitad. En un primer momento utilizaremos una señal relativamente elevada para poder trabajar con más comodidad. En este caso conectamos el generador, la masa a masa, y el activo a través de un condensador de unos 150 picofaradios, 200 picofaradios, un condensador que permita pasar las tensiones de radiofrecuencia, pero que impida que la corriente continua retroceda hasta el generador con el objeto de evitarle posibles daños. Conectamos la salida, por tanto, al condensador, y del condensador atacamos a la grilla de mando de la amplificadora de frecuencia intermedia. Y la masa, pues la ponemos a masa. Entonces, en este transformador nos encontraremos dos ajustes, que pueden ser bien dos trimmers, bien dos núcleos de ferrita ajustables, y con un destornillador aislante, sobre todo en el caso de la ferrita, porque si tiene partes metálicas va a influir en la inductancia de los bobinados y por lo tanto va a falsear el ajuste. Y en el caso de que haya trimmers, en vez de núcleos de ferrita, también es conveniente que que este destornillador sea aislante para evitar problemas. Pondremos el volumen del receptor a un nivel moderado para que podamos oír el tono, y con el destornillador de ajuste empezamos a ajustar el secundario hasta que empecemos a oír el tono. Buscaremos en el polímetro el punto de máxima deflexión de la aguja y luego
Una vez que lo encontremos, ajustaremos el primario. Si la señal que veis en el polímetro es demasiado baja, podéis reducir la escala de trabajo o algo, o al revés, si es demasiado alta y se os sale de escala, pues lógicamente deberéis ponerlo en una escala más reducida. Repetimos el ajuste del primario y del secundario varias veces hasta que consigamos el punto de máxima desviación, o si os gusta trabajar a oído, pues el punto donde oigáis el tono más fuerte. Una vez hecho este ajuste, podemos proceder a ajustar ya la primera etapa de frecuencia intermedia, que en este caso simplemente moveremos el vivo que teníamos conectado a la amplificadora de frecuencia intermedia, pues a la entrada de la reja de control de la conversora de frecuencia. En estos casos es recomendable evitar que el oscilador local trabaje, bien cortocircuitando su condensador variable, como veáis. Hay también a quien le gusta meter la señal del generador directamente a la antena. En este caso es recomendable que cerréis del todo el condensador variable a su posición de frecuencia más baja, para permitir que el circuito sintonizado, tened en cuenta que 470 kHz está muy cerca de la parte más baja de onda media, que son los 500 kHz, al estar cerrado de todo, permitirá a la señal atravesar con más facilidad este circuito sintonizado. Una vez que tenemos conectado el generador a la entrada de la reja control de la mezcladora conversora, pues ajustamos el secundario y el primario buscando la máxima desviación en el multímetro. Lo hacemos varias veces. Luego repetimos otra vez en el secundario, porque estos ajustes influyen el uno al otro. Ajustamos de nuevo, sin cambiar estas conexiones, el segundo bote de frecuencia intermedia, buscando otra vez la máxima de flexión. Volvemos otra vez al primer bote y repetimos este ajuste 3 o 4 veces. Por último, procederemos a reducir la salida del generador a niveles cada vez más bajos y repetimos estos ajustes para conseguir aquí la máxima de flexión. Lógicamente, como estaréis trabajando una vez que metamos más atenuador con un nivel de señal más bajo, deberéis mover la escala de trabajo del multímetro a una escala más sensible. Y esta parte pues no tiene más, se explica en infinidad de tutoriales y como veréis pues es bastante sencillo. Veamos lo que le sucedió al primer bote de frecuencia intermedia. Este es el bote de frecuencia intermedia por dentro, donde podemos ver aquí una placa cerámica, los dos trimmers de ajuste y los devanados del transformador de frecuencia intermedia. En esta parte alta hay unos orificios para acceder a los ajustes de los trimmers que nos van a permitir ajustar la frecuencia intermedia. ¿Y con qué me encontré? Me encontré que se había acumulado tal cantidad de suciedad aquí durante 80 años que se había quedado compacta. Los trimmers están construidos por dos láminas metálicas separadas por un aislante de mica y un tornillo. Una de las láminas es flexible y hace muelle y tiende a levantarse a medida que aflojamos su tornillo de ajuste. Viene a ser algo así. Las dos armaduras, esta es elástica y aquí hay un tornillo de ajuste. Pues la suciedad impedía moverse libremente a esta laminita, con lo cual el ajuste
era muy difícil de conseguir y además muy inestable y se iba constantemente de frecuencia, que como veremos tuvo consecuencias en la puesta en marcha de este receptor, según explicaremos más adelante. Prueba en frío de la bobina de sintonía. Como vemos, por lo menos en onda media, somos capaces de ver la señal que recoge la antena en la salida hacia la reja de mando de la conversora. Inyectamos la señal del generador a través de la antena y tenemos el osciloscopio aquí en el punto que va a la grilla. Podemos ver los márgenes para la onda media, que son bastante coherentes. Si cerramos el condensador variable, vamos a buscar a qué frecuencia resuena en su porción más baja. Voy a quedar al revés. Vamos a cambiar de onda. Ahí. Hay que bajar más. Su punto máximo está a 570 kHz a condensador cerrado. Si lo abrimos al máximo, deberíamos andar cerca de los 1500, 1600 para que la cosa tenga sentido. Vamos a cambiar de banda al generador. Tenemos el 1200, vamos subiendo y llevamos el máximo a 1600, con lo que podemos llegar a la conclusión que el bobinado de sintonía y de antena, por lo menos el de onda media, está en perfectas condiciones y además es reactivo al condensador variable. Lo mismo hacemos para la bobina del oscilador local. Como no queremos llevarnos sorpresas, por lo menos queremos tener la certeza de que las bobinas están trabajando, dado este cableado tan espantoso. Cuantos menos incertidumbres tengamos, si algo no va bien, mejor. Hemos hecho una prueba, hemos sintonizado la etapa de sintonía a 800 kHz, con lo cual hemos podido comprobar que para esa frecuencia la bobina osciladora está resonando a 1218 kHz. Vamos a aclarar un poco la escena anterior porque ha quedado un poco extraña. En primer lugar, antes de hacer la prueba del oscilador local, se sintonizó el circuito de antena a 800 kHz. Es decir, pusimos el generador a 800 kHz y buscamos el punto máximo de sintonía moviendo el condensador variable de la radio. Posteriormente, cambiamos las conexiones para poder analizar la bobina del oscilador local y buscamos su frecuencia de resonancia para esa posición concreta del condensador variable que correspondía a 800 Hz, a 800 kHz. Encontramos con que este circuito resonaba a 1218 kHz. Con lo cual llegamos a la conclusión. Ahora vamos a explicar cómo se hace esta prueba.
En primer lugar necesitaremos nuestro generador y un osciloscopio. Conectaremos en la prueba de la bobina de sintonía el generador a la entrada de antena de la radio y a la masa del equipo. Y a su vez conectaremos el osciloscopio en el secundario de la bobina de sintonía. No olvidemos que para hacer esta prueba el aparato debe estar desconectado de la alimentación, es decir, se hace sin tensión. Ahora vamos a ver para probar la bobina del oscilador local. En este caso, conectaremos el osciloscopio a la parte del circuito sintonizado de la bobina de oscilador local y el generador irá a la bobina de reacción. El procedimiento es el mismo. Se pone el condensador variable en posición de cerrado y se buscará la frecuencia de resonancia para esta posición del condensador variable con el generador de señal variando su frecuencia hasta que nos encontremos en el osciloscopio la máxima señal. Y haremos lo mismo para el condensador abierto, es decir, a su mínima capacidad. Deberemos observar que las frecuencias de resonancia de este circuito están desplazadas respecto a la etapa de sintonía en el número de kilohercios correspondiente a la frecuencia intermedia. Hemos ajustado la frecuencia del oscilador local, la hemos sintonizado con el condensador variable para que esté alrededor de los 1400 kilohercios. Como observaréis, hay una molesta radio de fondo. Concretamente está sintonizando la COPE, que ronda alrededor de los 1000 kilohercios. Por lo cual, si la hipótesis es correcta, la bobina de sintonía está sintonizada a 1000 kilohercios y cuando encontremos el máximo en el generador, que andará alrededor de los 1000 kilohercios, a la radio que tengo de fondo le va a hacer mucha gracia. Con lo cual hemos comprobado que la hipótesis es correcta. Después de volverme loca buscando el motivo de por qué no funcionaba la frecuencia intermedia, nos encontramos con que en el circuito de sintonía hay algo que perturba el funcionamiento de la conversora. Hemos desconectado la grilla de la conversora de lo que es el circuito de sintonía, le hemos añadido una resistencia para que tenga referencia a masa y esté polarizada, y observar cómo es capaz de sintonizar a pesar de carecer de bobina de sintonía. A ver qué está diciendo Zidane, ya ha empezado la rueda de prensa. El deportivo de Radio Nacional. Con este empate se queda el Barça por encima con 2 puntos más y el Atlético con 5 sobre el Real Madrid. Viendo el juego de los 3 equipos en los últimos partidos, ¿cree que el Real Madrid aún puede ganar la Liga? Gracias. Bueno, nuestro objetivo es Os podéis preguntar por qué está funcionando y es capaz de sintonizar si le he quitado el circuito de sintonía. Es muy sencillo. Todo lo que es el peso, de la sintonía está recayendo sobre el oscilador local y la frecuencia intermedia. Observar cómo el electroiodinaje de alguna forma es mágico, porque es capaz de hacer que sintonice un aparato
a pesar de carecer de circuito de sintonía, porque al hacer la conversión, todo lo que llega a la antena, al ser mezclado con el oscilador local, es capaz de discriminar la señal de la estación que queremos sintonizar. Que quedará marcado yo como gestora, como supervisora para toda la vida desde luego. Y luego está... Todo esto requiere una explicación. El problema que me encontré es que de vez en cuando se cortocircuitaba el condensador variable. La física de la mugre acumulada durante 80 años es curiosísima. Cuando falló la radio, conseguí hacerla funcionar varias veces, pero, curiosamente, cuando había una perturbación fuerte, como pudiera ser el efecto de encender un interruptor que produjera un chasquido en el altavoz, sucedía que el condensador variable quedaba en corto. Algo así como si tuviera dentro un viejo cohesor de Branly. Así que no tuve más remedio que hacer lo que no quería, que fue desmontar toda la etapa de radiofrecuencia y volverla a montar. Todo, ¿no? Yo le felicito, al contrario, yo creo que hay que felicitar, hay unas elecciones a ganar. Estas músicas tan maravillosas, tan preciosas. أحد الأساقفة أو أحد المجالس الأسقفية وكان أول مؤتمر que conecta con Karim Benzema, que ha sido el autor del gol del empate, la mueve de nuevo Arán, juega muy cerquita con Toni, que le provocó la muerte de Tammy Terrell. Tanto fue así que incluso pensó en dedicar las más potentes. Es muy difícil. Quiero decir, ahora mismo miras la primera división y ningún equipo está haciendo fútbol de segunda división. Juan Carlos Bermejo. El partido elegirá al candidato el próximo lunes. Los comicios en la Comunidad de Madrid han afectado a la composición del gobierno central tras el anuncio de salida. Podemos propone a la actual secretaria de Estado, Ione Belarra. La ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, dice que no puede juzgar su gestión porque solo conoce su decisión que tiene que tomar el presidente del gobierno, pues que ya pueda tener una gestión. Incomodaron a alguien. El conductor le mandó callar y llamó a la policía local. Tuvo que bajar del autobús. Le pidió la documentación, le pidieron que se sentara en el suelo. En Radio Inter, con Albert Castellón. Señoras, señores, bienvenidos. Aquí estamos de viernes festivo. Consejero de Sanidad andaluz, tras la autopsia que se le ha realizado a los docentes. Y puedo decir de forma clara y contundente que no hay ninguna relación de su compañera en el gobierno. Afortunadamente, la ministra de Economía, la ministra Calviño, está en el gobierno y afortunadamente Calviño. Durante 2020 han estado relacionadas con un tema de tan poca duda legal
como que el consumidor tiene derecho a recuperar el dinero de un servicio que no ha podido disfrutar. В литургическом календаре его память отмечается 17 сентября. Архиепископ You don't have to come with me if you don't want to. You're sure? Niall said nonchalantly as he turned around and walked towards the sea. Niall was a big, tall man with a slightly odd وتقوم على القبول والقوة والطاعة والعمل ونسعى في الوقت عينه لكي نصبح أكثر فأكثر كنيسة أم للعائلات كنيسة حنونة وتهتم باحتياجاتها وقادرة على الإصغاء وإنما أيضا Montero ha anunciado esta tarde que deja el grupo parlamentario y se pasa al mixto por falta de liderazgo, dice, en su grupo y de regeneración en la comunidad, a 3 días de que el Parlamento de Castilla y León debata la moción de censura planteada por el PSOE contra el gobierno autonómico. Montero afirma en un comunicado que su decisión es fruto de una profunda reflexión y de un ejercicio de honestidad con las personas que la votaron y a las que representa. Asimismo, ha explicado que continuará como procuradora. Recordemos que el grupo parlamentario de Ciudadanos tenía hasta hoy 12 procuradores en las Cortes de Castilla y León y con los 29 del Partido Popular sumaban los 41 que se necesitan para que o bien prospere la moción de censura. Gracias por haberme acompañado en la aventura de esta reparación. Gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima. Chao.